Ídolos populares argentinos. Figuras de la argentinidad que nos emocionan cada vez que las recordamos. Compartimos la misma pasión por las historias. ¿Qué tienen en común estos 11 argentinos? Doña Petrona, Evita, Larrea, Favaloro, Maradona, la Negra Sosa, el Flaco, Tita, el Beto, Fangio y Mafalda. Descubrilos en Ídolos Populares Argentinos. Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. Yo soy Julio Pugliese, soy integrante del programa Otra Mirada y un poco de todo, y vamos a desarrollar un tema hoy que a mí me toca muy de cerca, que es sobre la persona del sacerdote Carlos Mujica. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. En principio, lo que tengo que decir es que resulta difícil abordar no solo la biografía, sino también la impronta, la épica de una persona con la que he compartido tareas, anhelos y compromisos. Trataré de realizar no solo una información biográfica, sino matizarla con algunas anécdotas que nos permitirán tener una mirada más profunda y completa del cura Carlos Mujica. Su nombre completo era Carlos Francisco Sergio Mujica, hijo de Adolfo Mujica, que era un político conservador de la década del 30-40 y que luego desempeñó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en la época de Frondizi. Como decíamos, era hijo de Adolfo Mujica y de Carmen Echagüe. Nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930 y va a morir asesinado producto de un atentado en Buenos Aires el 11 de mayo de 1974, falleciendo en el Hospital Salaberry aproximadamente a las 20 horas, consecuencia de haber sido ametrallado a la salida de la iglesia San Francisco Solano, ubicada en el barrio de Villaluro. Tenía entonces 43 años. El asesinato fue cometido por la AAA, que era, como es sabido, un grupo clandestino, parapolicial y criminal, comandado por José López Rega. Integró la corriente dentro de la Iglesia que proclamó, en concordancia con el Concilio Vaticano II, la opción preferencial por los pobres, lo que en nuestro país significó la opción por el peronismo. Fue sacerdote, profesor y líder de los sacerdotes para el Tercer Mundo, comprometiéndose profundamente en la década de 1960 y 1970 con los jóvenes y con las luchas populares. Recordemos que a partir del papado de Juan XXIII, el Papa campesino que estuvo
al frente como papa desde 1959 a 1963, la Iglesia auspició el compromiso con los pobres, que fue continuado luego con el papado de Paulo VI, con el Concilio Vaticano II en el año 1968. La mayor parte de la labor comunitaria de Carlos Mujica, que era eminentemente religiosa, pero también social y política, fue desarrollada en la Villa de Emergencia 31, la Villa de Retiro, en el barrio Comunicaciones, dentro de dicha villa, donde había construido, con la ayuda de un hermano, la capilla Cristo Obrero. Esta era una capilla muy sencilla, muy chica, donde oficiaba misa y que también servía para que acudieran los niños de la villa, a quienes los jóvenes que militábamos en la villa los ayudábamos para realizar sus tareas escolares. En ese barrio Comunicaciones de la Villa 31 también existía un dispensario médico, que era una suerte de farmacia, donde se facilitaba medicamentos gratuitos a la gente de la villa. La responsable de ese dispensario era la compañera Lucia Cullen, que era también, esta joven militante, era también quien organizaba todas las tareas de la villa. Si bien es cierto que la labor de Mujica fue con los más humildes, y fue esta la labor más destacada, y por la cual se lo recuerda, no es menos cierto que cumplió también un rol fundamental para los jóvenes de clase media. Fue asesor espiritual en el Colegio Nacional Buenos Aires y profesor en la Universidad del Salvador, donde daba la asignatura Teología. Muchos de estos jóvenes del Nacional Buenos Aires fueron junto a Carlos Mujica a fines de la década del 60 a las zonas más humildes del Chaco santafesino, donde se realizó una toma de conciencia al ver las condiciones de extrema pobreza en que convivían los habitantes de la zona. Muchos de estos jóvenes van a conformar luego la cúpula de la organización Montoneros. Carlos Mujica fue fundamental en la tarea de conciencia de la realidad social y de la explotación de los más humildes por parte de los jóvenes de clase media educados con los valores cristianos. Mujica entendía que el compromiso religioso debía ser también un compromiso social y político, y este último debía expresarse en acciones concretas. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Bueno, fanático del club Racing Club, de la academia, excelente jugador de fútbol, en los picados que se hacían en la sencilla canchita de la villa, comenzó a estudiar Derecho y luego, ya mayor, abandonó esta carrera e ingresó al seminario hasta consagrarse como sacerdote. Hay una anécdota que sirvió para la toma de conciencia del propio Mujica. Dice Mujica que mientras estudiaba en el seminario, vivía en una pensión humilde de esta ciudad. La anécdota que estamos relatando ocurrió luego del golpe cívico-militar de septiembre de 1955.
la autodenominada Revolución Libertadora, y que nuestro pueblo calificó como Revolución Fusiladora. Decíamos que Mujica volvía una noche a su pensión cuando vio escrito con carbón en el piso próximo a la puerta la siguiente frase: sin Perón en la tierra, no hay Dios en el cielo, fuera cuervos. Recordemos que el golpe de 1955 fue bien recibido por los sectores medios de nuestro país, los que junto con la Iglesia estaban enfrentados al gobierno de Perón. Carlos Mujica, quien provenía de un hogar acomodado y que había celebrado la caída de Perón, comenzó un proceso de toma de conciencia social y política de la que ya no tendría regreso. En mayo de 1973, llegado el peronismo al gobierno, comenzó a desempeñarse ad honorem, es decir, sin cobrar peso alguno, dentro del Ministerio de Bienestar Social, con el objeto de beneficiar a los villeros con la entrega de las tierras que ocupaban y procurarle mejoras en sus viviendas. Durante ese año 1973, Carlos Mujica tuvo fuertes roces y disputas con quien era el ministro de Bienestar Social, nada menos que José López Rega. Recordemos que López Rega conformó precisamente en 1973 a esa organización criminal, clandestina y parapolicial denominada la AAA, por sus siglas, Alianza Anticomunista Argentina. Terminados en julio de 1973, los 50 días de la presidencia de Héctor Cámpora, comenzó a vivirse en el país un clima irrespirable, con el enfrentamiento de los sectores de derecha del movimiento peronista con los sectores revolucionarios del mismo. En 1974, el año siguiente, se agravó aún más la situación política. La AAA ya comenzaba a operar asesinando a compañeros a la luz del día. El 1 de mayo de 1974, conmemoración con el Día del Trabajador, con un discurso descontrolado por parte de Perón y el retiro de la Plaza de Mayo de las columnas de los sectores de la juventud peronista, se llevaron las cosas a un lugar límite. Mujica, ya en mayo de 1974, por pedido expreso de los propios villeros y de los sectores revolucionarios del movimiento, se había retirado del Ministerio de Bienestar Social, toda vez que su objetivo de beneficiar a los villeros no había logrado conseguirlo. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, ¿qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora
en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Mujica, luego del 1 de mayo, publica una nota en el diario Mayoría, que era un periódico de gran difusión en ese entonces, en el cual llama a los jóvenes y a los sectores revolucionarios a no abandonar al movimiento, a cuidar los espacios políticos y a continuar alineados bajo la conducción de Juan Perón. La respuesta fue dada por la AAA el 11 de mayo de 1974, es decir, estando aún Perón vivo, realizando un operativo criminal y asesinando a Carlos Mujica a la salida de la iglesia San Francisco Solano en el barrio de Villalur. Fue ametrallado desde muy corta distancia, llevado al hospital Salaberry, falleció en la noche del 11 de mayo de 1974. Sus últimas palabras fueron: ahora más que nunca estaré junto al pueblo. Cierro con un recuerdo. Cuando se le preguntaba a Carlos Mujica si la instalación de un gobierno peronista y una economía más equitativa, socialista, lograría la justicia social, respondía lo siguiente: al no existir la explotación del hombre por el hombre, se creará un mejor clima, más humano, pero la verdadera revolución deberá hacerla cada uno dentro de su propio corazón. Solo así será parido el hombre nuevo.